Buenas noches. Esta es la cápsula En paz me acostaré del Ministerio Nehemías en Brecha de la Iglesia Tierra de Adoración de Medellín. Mi nombre es Nuri Bran. Quiero compartirles hoy una palabra de esperanza eh, que nos lleva a entender que el único que puede solucionar todas nuestras situaciones es Abba Padre, el Dios que ama tu alma, el Santo de Israel, el único que puede pelear tus batallas, todas tus situaciones, que el Señor tiene respuestas a cada necesidad que tú tienes, como la tuvo un día para el pueblo israelita, ante una necesidad premiante. Y la historia bíblica nos cuenta la necesidad premiante que tenía Israel en aquella época. Nos es narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 58. Es muy larga la historia, pero yo quiero leerte unos versículos claves. Toda esta historia me ha ministrado mucho, sabiendo llevo días con esta palabra en el pensamiento, porque el Señor es el único que puede pelear tus batallas y las mías. Nosotros, cuando venimos a Él, y descansamos en sus promesas y sabemos que la espada que nosotros tenemos es la palabra de Dios declarándola sobre nuestra situación, sobre nuestra necesidad a favor nuestro, pelea el Señor. Y la espada es la palabra de Dios, ¿cierto? Declarándola a favor nuestro, declarando el poder de Dios sobre esa situación, esa necesidad que tengas. Pues eh, esta historia bíblica habla de cuando David mató a Goliat. Eh, el pueblo israelita estaba muy atemorizado porque los filisteos tenían este paladín que era un hombre de una estatura muy elevada y tenía una armadura tremenda. No me voy a detener, yo quiero que usted en su casa lea la Biblia, que le edificará, le hablará, le ministrará el Espíritu Santo a través de ella, de la palabra del Señor. Pero sí quiero compartirle unos versículos. El pueblo israelita estaba atemorizado por este paladín que venía a injuriarlos, que venía a desafiarlos constantemente, y los filisteos se sentían ganadores porque pensaban que este hombre, con su estatura y con su poder, iba a vencer. Pero cuando eh, el pueblo era atemorizado, aparece David como en la escena, pero yo quiero leerles primeramente los versículos, capítulo 17 del primer libro de Samuel. Le voy a leer los versículos 8, 9 y 10 para luego compartirle otros. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Esto lo hacía pues el paladín, Goliat. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Porque se había enfilado el ejército filisteo y también el israelita, pero el ejército israelita tenía un miedo atroz, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios en este versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo, versículo 9, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Tú sabes qué es lo que te está acosando, qué es lo que te está desafiando, qué es la situación que tú tienes en tu vida y en tu casa que te lleva a creer que hay un gigante que te tiene atemorizado. Pero yo quiero compartirte el versículo 24 de esta misma historia que dice así, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Yo no sé cuál es el temor que tú tienes en este momento, qué es lo que te acosa, tal vez que te quita el sueño, que te lleva a pensar que no hay solución a tu situación y a tu problema, que estás en la desesperación,
estás en un tormento continuo, yo quiero decirte que hay poder de Dios para hacer cosa grande, para hacer una obra nueva y para rescatarte y para quitar todo pensamiento de mentira y engaño que pone el enemigo para decirte que no puedes, porque tú sí puedes. Si tú vienes al Señor, hay libertad y hay solución. En el versículo 33 dice, dijo Saúl a David, porque ya David ya había aparecido a David, que había escuchado eh, como el desafío que les estaba haciendo Goliat, y él indagó acerca del asunto y le dijo al rey Saúl, yo quiero devolverme al versículo 32, 31, perdón. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, porque David le había dicho que él podía pelear contra ese gigante y le llevaron la respuesta al rey. Y entonces, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. En el versículo 45 en adelante dice, entonces dijo David al filisteo, ya cuando se preparó para la batalla, eh, Saúl le quiso poner la armadura de él, pero él como no estaba acostumbrado a manejarla, dijo, no, yo, él sabía que era Dios la fuerza y el poder de él, no necesitaba armadura ajena, él tenía su armadura propia, que era la fe en el Señor y las armas que el Señor le había entregado en ese momento, la capacidad que le había dado para creer y para creer que era Dios el que peleaba su batalla y la herramienta que le había entregado en ese momento, él sabía cuál era. Y enseguida viene la historia bíblica y nos narra que cuál era el arma de David. Más allá de, no necesitaba, él tenía la espada de la palabra, la fe. Él sabía cómo obraba Dios cuando él mató leones, cuando él mató osos, porque él era pastor de ovejas. Y para cuidar las ovejas, entonces él sabía que era Dios su fortaleza, el que peleaba sus batallas. Como quiere hablarnos Dios en esta historia bíblica, que Él es el que pelea tus batallas, que no temas porque el Señor te hace ser esforzada o esforzado y valientes y venir a la presencia de Él porque Él es el que pelea tus causas. No temas porque Dios está contigo y Él te ayuda a ser valiente ante cualquier situación. Sabes, hay una respuesta para tu necesidad en este momento. Yo quiero seguirte compartiendo algunos versículos de esta historia tan hermosa y saber cómo pudo derrotar David al gigante y cómo Dios lo preparaba para grandes cosas. Y el Señor te prepara para grandes cosas a través de estas situaciones, porque no es con tu fuerza, no es no es en las fuerzas humanas, es en el poder de su Santo Espíritu, como dice el libro de Zacarías, ¿no? Y entonces en el versículo 45 dice David, entonces dijo David al filisteo, porque ya se paró a pelear con él, ¿no? Ya, entonces dijo David al filisteo, pero perdone, yo quiero compartirle lo que el filisteo le dijo a David eh, antes de que David le contestara. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, versículo 41, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí
y te daré tu carne, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré yo el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, ahí están las armas de David, las estrategias de Dios para él, para vencer al gigante. Tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Sea el nombre de Dios glorificado. Bendita es esta santa palabra, Señor Dios mío, que nos da victoria, Señor, que nos lleva, Señor, a entender que tuyas son las peleas, bendito Dios de los cielos, Señor, porque aunque un ejército acampara contra nosotros, nuestro corazón no temerá, bendito Rey. Dice tu palabra, bendito Dios de los cielos, en el Salmo 18, versículo 37, dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. ¿Cómo persigue a su enemigo? Bendito hombre o mujer de Dios que está escuchando esta palabra. Usted persigue a sus enemigos a través de la fe, a través de creerle al Señor lo que está preparando en su vida, porque son tiempos donde el Señor nos está levantando, nos está preparando para formar un carácter firme, para ayudarnos a ser verdaderos hijos de Dios, que confiemos en Él. Tu situación no te va a vencer, llámese como se llame ese Goliat que tienes en este momento en tu vida. Tal vez deudas económicas, tal vez hijos rebeldes, tal vez el desempleo, tal vez una situación de una enfermedad que te está agobiando, que te está llevando a pensar que todo se acabó. Puede ser terminal, pero yo quiero decirte, de Dios son los milagros. Él cuenta en los evangelios cómo el Señor Jesús sanó enfermos, sanó, liberó endemoniados, cómo libertó, cómo levantó de la muerte al que estaba postrado, al que no estaba vivo, lo resucitó, porque de Jesús son los milagros. Tú puedes venir hoy a Él y saber que Él te restaura, que Él te levanta, porque el Señor sigue haciendo milagros a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo de Dios te ministra la paz y el sosiego que tú necesitas en este día, en esta noche, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no sé cómo se llama ese gigante, ese Goliat que te está acosando, pero hay poder en Dios para levantarte y para poder decir: yo creo que Jesús tiene la solución a mi vida. Yo sé que Dios es bueno y que Él pelea mis batallas, porque fue Él el que peleó con David a favor del pueblo israelita. Fue Él, porque el gigante le decía, él le dijo al gigante que Él venía con él con jabalina y espada, pero que Él venía en nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los escuadrones benditos, para defender la causa del pueblo israelita. Sabes que Dios en su palabra bendita, en ese mismo Salmo 18, dice en el versículo 16: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Bendito es el nombre del Señor, que el Señor se agrade de ti porque tú crees en Él, porque la santidad testifica del milagro que Dios está haciendo en tu vida y cómo te liberta. Sabes que en la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7 dice:
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabes, el Señor es el que pelea por ti. Él es el que inunda tu corazón. Él es el que te da la paz y el sosiego que tú necesitas en esta noche. Hay solución a tu situación, por tremenda que sea. El Señor te saca de las cárceles de la desesperación, de la depresión. El Señor liberta tu causa. El Señor hace una obra nueva. Él murió a través de su Hijo Jesucristo, vino y trajo redención. Jesús murió y trajo redención a través de su sangre bendita. Él pagó el precio, Él ya venció por ti todo gigante. No hay nada que se pueda interponer, no hay nada que no te permita creer y avanzar. Levántate y resplandece porque Jesús viene a tu vida. El Espíritu de Dios está haciendo milagros grandes. Él te da la paz y el sosiego que tú requieres. Sabes, en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, me levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, él tenía la firme convicción, Job, en medio de su situación, en medio de su tribulación, él tenía plena confianza que él vería la grandeza de Dios y él sería rescatado y restituido nuevamente todo lo que el enemigo quitó, porque fue Dios que le permitió al enemigo que hiciera tantos estragos en la vida de Job para probar su fe y mostrarle al enemigo que el poder de Dios en el corazón de Job era más grande. Bendito es el nombre del Señor. No hay nada que impida que veas tu milagro. Es la fe, es el creerle al Señor, es saber que Dios está haciendo una obra, que estás pasando por un proceso, pero que Dios tiene el control de él. Porque esos procesos ayudan a crecer, esos procesos ayudan a edificar nuestra vida y a sobreedificarla. No hay nada que te pueda acabar. Solamente es tu fe la que te va a ayudar a avanzar, el temor de Dios en tu corazón que te llevará a hacer lo bueno delante del Padre, la sabiduría de lo alto que te llevará a apartarte de lo que no te conviene y creerle al Señor, no recurrir a la mentira y el engaño del enemigo, porque solo Dios tiene poder para rescatarte de lo que estás viviendo. Y hay poder en la sangre de Jesús para hacer obra nueva. ¿Sabes? Dice el Salmo 34. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Solo el Señor te puede librar de todos los temores, solo él puede hacer la obra nueva. ¿Sabes? Y dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabes? Dios te hace descansar, pero tú tienes que venir a Él. Oro en esta noche para que seas la provisión de Dios a través de su palabra y a través del Espíritu de Dios que te la ministra, sabiendo que Él trae libertad, que cualquier situación que tú tengas, cualquier situación que estés pasando en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo o esposa, tal vez estés al borde de un divorcio, saber que Dios puede restaurar tu matrimonio. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Padre bueno, por las personas que van a escuchar y las que están escuchando esta cápsula de En paz me acostaré. Sé bendito mi Dios que así como venciste, Señor, a Goliat, tú a través de David, bendito Rey, porque quien le dio la fuerza y las estrategias de guerra, Dios, y el que pusiste la arma, Señor, tan sencillo como una onda, Dios, fuiste tú, bendito Dios, el que venció ese gigante, como vencen los gigantes de todos los que están escuchando esta bendita palabra, sabiendo que tú tienes libertad para los que están oyendo, mi Señor amado, que el enemigo ya fue vencido, derrotado y acabado y anulado. Bendito Dios de los cielos, a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús tiene poder, Señor, para levantar, Señor, de las ruinas, Dios mío, y restaurar lo que fue, bendito Dios de los cielos, portillos despedazados. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hay poder y gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Dios, para hacer una obra nueva en aquellos que están escuchando, Señor. Gracias, papito lindo, Dios de los cielos, porque tú traes la paz y el sosiego sobrenatural de tu amor en cada persona. Tú tienes, Señor Dios mío, la respuesta
respuesta a sus necesidades. Gracias, Padre, porque en ti hay esperanza, Señor, porque tú les das, Señor, la misericordia tuya, Señor Dios mío, les llena de tu presencia, Padre amado, y hace obra nueva en sus corazones. Ayúdales a tener fe, Señor, para que puedan descansar en paz, Señor, para que puedan tener, Señor, un sueño sereno y tranquilo, bendito Padre, un sueño, bendito Dios de los cielos, reparador, bendito Dios de los cielos. Bendito Padre Celestial, que la confianza esté en ti, Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. Gracias, mi Dios precioso, Señor, porque con su voz ellos pueden clamar a ti y tú escucharás. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.